El verano aún no ha terminado. El suelo sigue caliente. Las tardes todavía son largas, y muchas tiendas continúan vendiendo semillas, como si quedara mucho tiempo. Pero una semilla sembrada, hoy no crecerá bajo el clima de hoy, sino bajo el clima de las próximas semanas, cuando las noches sean más frías, los días más cortos, y el crecimiento más lento. El error más costoso no es que una semilla no germine. El verdadero problema aparece cuando germina bien, produce hojas verdes y parece avanzar, pero no llega a darte una cosecha antes de que cambie la estación. Para entonces ya habrás gastado agua, espacio y tiempo en una planta que empezó bien, pero demasiado tarde. En este video veremos 10 cultivos que todavía debes sembrar antes de que termine el verano, porque aprovechan el calor que queda en el suelo y el clima más fresco del otoño. También conocerás 5 cultivos que, en la mayoría de las zonas templadas, ya no conviene comenzar desde semilla al aire libre. Pero el final del verano no significa lo mismo en el norte de Europa que en Andalucía, la costa mediterránea o una región cálida de América. Por eso debes comprobar la fecha aproximada de la primera helada y compararla con los días de maduración del paquete. Recuerda además que una hortaliza de hoja puede cosecharse joven, mientras que un cultivo de fruto necesita crecer, florecer y madurar. Esa diferencia decidirá qué todavía está a tiempo y qué ya ha perdido su oportunidad. Nombre 10. Rábanos. Los rábanos son una de las mejores opciones para aprovechar las últimas semanas del verano, porque no necesitan una temporada larga para recompensarte. Mientras muchas hortalizas apenas están empezando a crecer, ellos pueden estar muy cerca de la cosecha si eliges una variedad de ciclo corto. Además, el suelo todavía conserva el calor suficiente para una germinación rápida. Pero las temperaturas más suaves ayudan a que los bulbos se desarrollen con mejor textura y un sabor menos picante que durante los días más calurosos. Sin embargo, aquí es donde muchos jardineros cometen el mismo error. Ven que las hojas crecen con fuerza y piensan que todo marcha perfectamente, pero si las plantas están demasiado juntas o el suelo se seca entre riegos, el bulbo apenas se desarrolla. Al final obtienen un montón de hojas y un rábano pequeño, duro o fibroso. La solución es sencilla. Siembra directamente en el lugar definitivo, deja suficiente espacio entre plantas. Y mantén una humedad constante sin encharcar. Incluso es mejor sembrar pequeñas cantidades cada pocos días que llenar toda la cama de cultivo. Fiso sola vez. Así tendrás cosechas continuas durante buena parte del otoño. Nombre 9. Rúcula. La rúcula demuestra que el final del verano puede ser incluso mejor que el principio para algunos cultivos. Cuando el calor extremo empieza a desaparecer, sus hojas suelen crecer más tiernas, con un sabor equilibrado y mucho menos riesgo de que la planta se suba rápidamente a flor. Por eso muchos horticultores prefieren reservar un espacio para la rúcula precisamente en esta época del año. Pero no significa que puedas olvidarte de ella después de sembrarla. Si dejas que las plantas crezcan demasiado juntas o esperas demasiado para empezar a cosechar, las hojas perderán calidad y la producción durará mucho menos. Lo más recomendable es cortar primero las hojas exteriores mientras el centro continúa creciendo. De esa forma, una sola siembra puede ofrecer varias cosechas antes de que llegue el frío. Y si todavía tienes un rincón libre en el huerto después de retirar los cultivos de verano, la rúcula es una de las maneras más rápidas de volver a llenarlo de verde. Nombre 8. Espinaca. La espinaca parece hecha para este momento del año. El calor intenso suele hacer que crezca mal o que se espigue demasiado rápido, pero cuando las temperaturas empiezan a bajar, puede desarrollar hojas más tiernas y mantener una producción más estable. En muchas zonas templadas, todavía hay tiempo para cosechar hojas jóvenes, e incluso, algunas variedades pueden continuar creciendo durante el otoño si reciben suficiente luz y protección. El problema es que sus semillas germinan mal cuando el suelo sigue demasiado caliente. Muchos jardineros las siembran en plena
ola de calor, riegan durante días y creen que las semillas eran malas, cuando en realidad el momento no era el adecuado. Conviene esperar una bajada de temperatura, sembrar en un lugar con sol de mañana y mantener la superficie ligeramente húmeda. Si el invierno llega pronto, no hace falta esperar plantas enormes. Cosechar hojas jóvenes permite aprovechar la siembra mucho antes y reduce el riesgo de perder toda la cosecha. Número 7. Lechuga de otoño. La lechuga también puede aprovechar muy bien el final del verano, pero solo si eliges la variedad correcta. Las variedades de hoja suelta, las mezclas baby leaf y las lechugas adaptadas al otoño, suelen responder mejor que las existan tan forza una cabeza grande. Con temperaturas más suaves, las hojas crecen tiernas y disminuye el riesgo de que la planta se espigue antes de tiempo. El error más común es sembrarla sobre un suelo demasiado caliente o cubrir las semillas con demasiada tierra. Las semillas de lechuga son pequeñas y necesitan una capa muy fina, además de humedad constante durante la germinación. Si las tardes todavía son muy calurosas, puedes iniciar la siembra en un lugar más fresco y trasladar las plantas cuando el clima se estabilice. También conviene cosechar las hojas exteriores en lugar de esperar a que todas las plantas formen una cabeza perfecta. Así obtendrás alimento antes y mantendrás la producción durante más tiempo. Número 6. Acelga. La acelga es una de esas hortalizas que muchos pasan por alto, pero precisamente al final del verano empieza a mostrar todo su potencial. Tolera mejor los cambios de temperatura que otras verduras de hoja y, una vez establecida, puede seguir produciendo durante semanas. No necesitas esperar a que la planta sea enorme. Las hojas exteriores pueden cosecharse poco a poco mientras el centro continúa creciendo, lo que la convierte en una opción muy agradecida para quienes quieren mantener el huerto activo durante el otoño. Aún así, hay un detalle que suele arruinar la cosecha. Muchas personas siembran varias semillas juntas y nunca aclaran las plántulas. El resultado es que todas compiten por la misma agua y los mismos nutrientes, produciendo hojas pequeñas y plantas débiles. También es frecuente cortar toda la planta de una vez, cuando en realidad basta con retirar las hojas exteriores para que siga creciendo. Con un poco de espacio entre plantas, un suelo que drene bien y riegos regulares, la acelga puede convertirse en una de las hortalizas más productivas de esta época. Número 5. Nabos. Los nabos son otro cultivo que aprovecha muy bien las últimas semanas de calor que conserva el suelo. A diferencia de muchas plantas de verano, disfrutan de las temperaturas más frescas y suelen desarrollar raíces más tiernas y sabrosas cuando el otoño se acerca. Además, ofrecen una doble recompensa, porque puedes consumir tanto las hojas jóvenes como el bulbo, algo muy útil cuando el tiempo empieza a jugar en contra. El error aparece cuando se tratan igual que otras hortalizas. Algunos jardineros intentan trasplantarlos después de germinar o los dejan crecer demasiado juntos, y eso impide que el bulbo se forme correctamente. En lugar de obtener nabos redondos y firmes, terminan con raíces pequeñas o deformadas. Lo mejor es sembrarlos directamente en el lugar definitivo, aclarar las plantas cuando aún son pequeñas y elegir variedades de ciclo corto si el otoño ya está cerca. Así aprovecharás al máximo las semanas que todavía quedan antes de que llegue el frío. Número 4. Remolacha. La remolacha suele asociarse con una cosecha lenta, pero muchas variedades todavía tienen tiempo suficiente para desarrollarse si se siembran antes de que termine el verano. El suelo aún conserva calor para una buena germinación, mientras que las temperaturas más suaves favorecen la formación de raíces firmes y con mejor sabor. Incluso si el bulbo no alcanza su tamaño máximo, siempre podrás aprovechar las hojas jóvenes, que también son comestibles y muy nutritivas. El problema es que muchos jardineros no saben que de una sola semilla pueden nacer varias plántulas. Si nunca las aclaran, todas compiten por el mismo espacio y ninguna desarrolla una raíz de buen tamaño. El resultado son remolachas pequeñas y deformes. Lo mejor es sembrar directamente en el huerto
Aclarar las plantas cuando todavía son jóvenes y mantener el suelo uniformemente húmedo. Ese pequeño trabajo al principio marca una enorme diferencia cuando llegue el momento de la cosecha. Número 3. Guisantes de otoño. Aquí es donde el clima se empieza a marcar la diferencia. En muchas zonas con otoños largos y suaves, los guisantes pueden convertirse en una excelente siembra de final de verano, porque disfrutan de las temperaturas frescas mucho más que del calor intenso. Sin embargo, no es una recomendación universal. En regiones donde las primeras heladas llegan pronto, quizá ya no dispongas del tiempo suficiente para florecer y producir vainas. El error más frecuente es pensar que todos los guisantes crecen igual de rápido. Algunas variedades necesitan bastantes semanas antes de empezar a producir, y cuando los días se acortan su desarrollo también se ralentiza. Por eso conviene elegir variedades de ciclo corto y sembrarlas solo si todavía quedan suficientes semanas sin helada. Si tu otoño suele ser breve, será mejor reservar ese espacio para cultivos de hoja. Pero si vives en una zona de clima mediterráneo o con un otoño largo y templado, los guisantes todavía pueden darte una cosecha muy satisfactoria antes de que llegue el invierno. Número 2. Cilantro. El cilantro es uno de esos cultivos que suele decepcionar durante el verano, pero sorprende cuando el calor empieza a disminuir. Con temperaturas más suaves, la planta tarda más en espigarse y dedica más tiempo a producir hojas, que es precisamente lo que la mayoría de los jardineros busca. Por eso, el final del verano puede convertirse en uno de los mejores momentos para sembrarlo, especialmente en zonas donde el otoño llega de forma gradual y todavía quedan muchas semanas de clima templado. El error más común es tratarlo como una planta de larga duración. Muchas personas siembran todo el paquete de semillas de una sola vez, y, pocas semanas después, descubren que toda la cosecha está floreciendo al mismo tiempo. La mejor estrategia es hacer pequeñas siembras escalonadas cada cierto tiempo para disponer siempre de plantas jóvenes. También conviene sembrarlo directamente en el lugar definitivo, ya que no suele responder bien a los trasplantes. Con este sencillo cambio, tendrás hojas frescas durante mucho más tiempos y evitarás una de las frustraciones más habituales de este cultivo. Número 1. Kale o col rizada. Si hubiera que elegir un solo cultivo para aprovechar el final del verano, el kale estaría entre los primeros candidatos. A diferencia de muchas hortalizas que empiezan a sufrir, cuando las noches se vuelven más frías, el kale continúa creciendo y, en muchos casos, incluso mejora su sabor después de las primeras bajadas de temperatura. Sus hojas se vuelven más tiernas y ligeramente más dulces, convirtiéndolo en una apuesta muy segura para prolongar la temporada del huerto. Eso significa que pueda sembrarse en cualquier momento. Si esperas demasiado, la planta no tendrá tiempo suficiente para desarrollar una buena estructura antes de que llegue el frío intenso. Muchos jardineros confían tanto en su resistencia que olvidan que una plántula joven sigue siendo vulnerable. Lo ideal es sembrarlos mientras el suelo aún conserva calor. Mantener un riego regular durante las primeras semanas y comenzar a cosechar las hojas exteriores cuando alcancen un buen tamaño. Así la planta seguirá produciendo durante buena parte del otoño y, en muchos lugares, incluso más allá del inicio del invierno. Una cosa queda clara después de esta lista. Que una semilla todavía pueda germinar no significa que todavía tenga tiempo para darte una cosecha. Las hortalizas de hojas suelen necesitar menos tiempo y permiten cosechar antes. Pero los cultivos de fruto deben crecer, florecer, ser polinizados y madurar. Ahí es donde muchos jardineros pierden semanas de trabajo sin darse cuenta. Y precisamente, esos son los 5 cultivos que conviene pensar 2 veces antes de sembrar al final del verano. Número 5. Pepinos. Los pepinos parecen una apuesta segura, porque germinan rápido y crecen con mucha fuerza mientras el suelo conserva calor. Esa velocidad hace pensar que todavía queda tiempo suficiente para obtener una buena cosecha. Sin embargo, producir hojas es solo el comienzo.
La planta todavía necesita florecer, ser polinizada y desarrollar varios frutos antes de que el clima empiece a jugar en su contra. Muchos jardineros ven una planta verde y vigorosa y creen que todo va bien, pero las noches más frescas ralentizan el crecimiento y reducen la producción. Cuando llegan los primeros días realmente fríos, la planta apenas está empezando a dar sus primeros pepinos. En la mayoría de las zonas templadas es mucho más inteligente dedicar ese espacio a cultivos de otoño que sí aprovecharán las semanas que quedan. Solo en regiones con un otoño largo y cálido, todavía puede merecer la pena intentarlo. Número 4. Calabacines. El calabacín también engaña por su rapidez. Sus hojas, enormes, aparecen en poco tiempo y la planta da la impresión de que producirá frutos enseguida. Pero necesita formar una estructura fuerte antes de mantener una cosecha constante, y ese proceso suele coincidir con un momento en el que los días ya son más cortos y las noches empiezan a refrescar. A eso se suma otro problema muy habitual al final del verano: aumentan la humedad y las enfermedades como el oidio, mientras la planta pierde fuerza poco a poco. El resultado suele ser una planta muy grande que ocupa mucho espacio y produce pocos frutos antes de que termine la temporada. Si ya tienes calabacines creciendo, merece la pena cuidarlos hasta el final, pero empezar una nueva siembra desde semilla en este momento rara vez ofrece el resultado que la mayoría espera. Número 3. Judías verdes. Las judías verdes son otro cultivo que muchos intentan sembrar demasiado tarde porque recuerdan lo rápido que crecieron al principio del verano. Y es cierto que las semillas germinan con facilidad cuando el suelo aún está caliente. El problema es que una planta de judía necesita bastante más que una buena germinación. Tiene que desarrollar tallos, producir flores y formar vainas durante varias semanas, algo que resulta cada vez más difícil cuando las noches empiezan a enfriarse. Muchos jardineros solo miran la temperatura del día y olvidan que las noches frescas ralentizan el crecimiento y reducen la producción. El resultado suele ser una planta sana, pero con pocas vainas antes de que termine la temporada. En la mayoría de los climas templados, ya no compensa empezar desde semilla. Ese espacio estará mucho mejor aprovechado por cultivos que realmente disfrutan del otoño. Número 2. Pimientos. Los pimientos son una de las plantas más pacientes del huerto. Desde que germinan hasta que producen frutos maduros, pueden pasar muchos meses. Por eso el final del verano casi nunca es un buen momento para empezar desde semilla. Aunque las temperaturas durante el día sean agradables, la planta simplemente ya no dispone del tiempo suficiente para completar todo su ciclo. Aquí aparece una confusión muy común. Muchas personas ven pimientos cargados de frutos en otros huertos y piensan que todavía están a tiempo de sembrarlos. Lo que no ven es que esas plantas comenzaron a crecer muchos meses antes. Una planta nueva apenas estará desarrollando sus primeras hojas cuando las condiciones empiecen a empeorar. Si quieres disfrutar de una buena cosecha, es mucho más inteligente cuidar las plantas que ya tienes y dejar la siembra de nuevos pimientos para la próxima temporada. Número 1. Tomates. Los tomates ocupan el primer lugar porque son, con diferencia, el cultivo con el que más personas cometen este error. Al final del verano todavía hace calor, las semillas siguen germinando y las plantas jóvenes parecen crecer sin problemas. Eso hace creer que aún queda tiempo para una última cosecha. Pero la realidad es muy distinta. Un tomate necesita desarrollar un buen sistema de raíces, formar varios racimos de flores, producir frutos y esperar a que maduren. Todo ese proceso requiere mucho más tiempo del que la mayoría imagina. Por eso es habitual ver plantas nuevas llenas de hojas cuando el otoño ya está llamando a la puerta. Los primeros frutos apenas empiezan a formarse, y las noches más frescas ralentizan su crecimiento, hasta que finalmente la temporada termina antes de que puedan madurar. En lugar de sembrar nuevos tomates, este es el momento de concentrarte en las plantas que ya tienes. Eliminar los frutos dañados, mantener una buena ventilación y ayudar a que los tomates que aún están verdes aprovechen al máximo las últimas semanas de calor.
Ese cambio de estrategia. Ese cambio de estrategia suele dar mejores resultados que empezar una planta desde cero cuando el tiempo ya se está acabando. Hay una regla muy sencilla que puede evitar casi todos estos errores, sin importar dónde vivas. Antes de sembrar cualquier cultivo al final del verano, no te preguntes si la semilla todavía puede germinar. Pregúntate si la planta tendrá tiempo suficiente para darte la cosecha que esperas. Busca la fecha aproximada de la primera helada en tu zona, revisa los días de maduración de la variedad que vas a sembrar y deja siempre un pequeño margen, porque en otoño las plantas crecen más despacio. Si haces este cálculo antes de abrir un sobre de semillas, dejarás de sembrar por intuición y empezarás a sembrar con muchas más posibilidades de éxito. Muchas veces, la diferencia entre un huerto que sigue produciendo hasta el otoño y otro que termina demasiado pronto no está en trabajar más, sino simplemente en elegir el cultivo adecuado en el momento adecuado. Y recuerda, un huerto productivo no depende de sembrar durante más tiempo, sino de sembrar lo correcto en el momento adecuado. A veces, renunciar a un cultivo de verano es precisamente lo que te permite disfrutar de una excelente cosecha en otoño. Ahora cuéntame en los comentarios desde qué país o región nos ves y qué cultivo piensas sembrar antes de que termine el verano. Me encantará saber cómo cambia la temporada en tu zona. Si este video te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos consejos. Nos vemos en el siguiente video.